Nosotros dijimos que los leudantes pueden ser físicos, pueden ser químicos, pueden ser biológicos. Los leudantes son esos elementos o esos aditivos que lo que hacen es que haya una liberación de gas, ¿sí? Y a la hora de liberar gas va a haber un aumento del volumen, ¿sí? Se va a incrementar el volumen en la parte de lo que es la masa. Entonces vamos a tener lo que decíamos, levadura. Recuérdense que las levaduras son organismos vivos que se producen durante ese proceso de fermentación biológica, ¿verdad? Sí. Las levaduras se pueden ir reproduciendo, o sea, las empresas, por ejemplo, que hacen o que preparan bebidas alcohólicas, lo que hacen es reproducir su propia levadura. Después de ese proceso de fermentación, van recuperando las levaduras para poderlas ir incorporando nuevamente a la parte de lo que son esos procesos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las levaduras en panadería deben llevar un tiempo de reposo, ¿sí? Un tiempo de reposo, necesitan temperatura, necesitan humedad relativa adecuada, de manera de que podamos crear todas esas condiciones para que se pueda ir reproduciendo. Luego también podemos tener los que les había comentado, ¿verdad? Podemos tener la parte de lo que es físicas a la hora del batido y tenemos los químicos como el royal o el polvo de hornear, ¿verdad? Sí. Ok. Luego tenemos esos enriquecedores, ¿sí? Enriquecedores químicos. Cuando hablamos de enriquecedores químicos, podemos agregar vitaminas, ¿sí? Incorporamos vitamina C, podemos incorporar algo otras vitaminas que lo que van a ayudar es a enriquecer esa masa, ¿sí? La industria incorpora enriquecedores para poder tener, por ejemplo, que la harina absorba más cantidad de agua y eso me haga más volumen, me incremente los rendimientos, me rinda más. Eh, por ejemplo, que el pan sea mucho más blanco o que se mejore el sabor. O también podría estar aquellos enriquecedores que me van a aumentar el contenido de gas, ¿sí? Que también me pueden ayudar a condicionar el gluten, ¿sí? De esa manera podemos ir teniendo enriquecedores para que la levadura se estimule y de esta forma pues acelere su proceso como tal, ¿verdad? ¿Sí? Ok, preguntas, comentarios. No hay preguntas, no hay comentarios. Descanso quieren. Ir a dormir quieren algunos. Ok. Bueno, vamos a ir viendo la parte de lo que es otra operación que ya vimos que los ingredientes. El amasado va a ser una de las operaciones importantes en el proceso de elaboración de pan. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y se hace un amasado de forma correcta, el pan va a tener buen volumen, ¿sí? La masa va a absorber la cantidad de agua que se requiere, ¿sí? También, si yo hago un buen amasado, voy a sentir esa sensación de la masa que no se me va a pegar, no solo en las manos, sino que va a tener cierta elasticidad también, ¿verdad? Vamos a desarrollar de mejor forma la parte de lo que es el gluten, ¿sí? Entre la forma correcta del amasado, yo voy a provocar, ¿sí? Que esa harina pueda absorber más cantidad de agua. Si no, de lo contrario, menos agua, menos rendimientos, más costos, ¿sí? Entonces, ese va a ser un punto bien importante. Si yo les dijera, bueno, como ya vimos las ventajas,
¿Cuáles son las desventajas de no tener un amasado correcto o un amasado incorrecto? Ustedes me van a decir, bueno, sí, con el amasado correcto hay absorción de agua, con el incorrecto el agua no va a ser absorbida de una forma adecuada. No voy a tener una elasticidad en la parte de lo que es la masa. La masa no la voy a poder ampliarla, diría, ¿verdad? No la voy a poder estirar sin que se haya ese rompimiento. Me va a quedar una masa bastante húmeda, me va a quedar una masa bastante pegajosa. El pan no va a crecer lo suficiente. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones importantes. Y como yo ya hablé mucho, ahora, ¿cuál es la función del horneado en el proceso de elaboración del pan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué decís, Abril? Abril, estás muy callado ahora, Abril. Contame, Abril. Sería como que conservar el pan, ingeniero, para después Conservar. ponerlo a lo que es la disposición de los clientes, para que estos lo puedan ya sea consumir en el momento o también lo puedan almacenar. Y como usted decía, cuando se hace un buen amasado, pues la consistencia del pan va a ser adecuada, lo que va a promover de que al momento en que uno lo almacene en alguna bolsa, pues tarde varios días y todo eso. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar algo respecto a cuál es la función de la parte de lo que es el horneado? Decime, Anderson. Puede ser que las personas puedan consumirlo, ingeniero. Ok, ok. Recuérdense que en la parte del horneado, ¿qué es lo que voy a hacer? Decime, Jordi. Ok, ese es un buen punto. Decime, Emerson. Ay, Glendy también escribió. Emerson, ¿me escuchas? No, creo que no. Ok. Implementación. No, no funciona el audio de Emerson. Ok, muy bien. El Brandon, decime, Brandon. Ingeniero, también sería como que eliminar el aire que se encuentra dentro del pan en cierta manera, que se ha dado mediante el proceso de fermentación. Ok, ok. Muy bien. Veamos. Uno de los... Ingeniero, ¿Manda? principalmente pienso que la cocción de los ingredientes, ¿verdad? Ok, muy bien. Ya se te quitó la tristeza, Córdoba, me llega que ya se te haya Ahora ando quitado la tristeza. feliz. Ahí está, muy bien. Ya te llamaron, ya te pusieron algún mensajito, por eso se te vino la vida nuevamente. Se te alegró la tarde. Ok. ¿Qué pasa con la parte de lo que es ese proceso de horneado? Recuérdense que ahí lo que andamos buscando es deshidratar. Vamos a eliminar agua y provocar lo que ustedes decían, ese proceso de cocción del pan. ¿Sí? A una pregunta, Fabián. ¿La temperatura es directa o indirectamente proporcional al tamaño del pan? ¿Qué dice usted, Fabiana? Yo pienso que es directamente, Directamente. yo pienso que es directamente proporcional, ingeniero. Ok. Señorita Nadia en el campus, ¿qué dice usted? Yo digo que es indirecta. Indirecta. Fabi, ¿qué dice usted? Yo digo que es directa. Directa. Vamos 2-1. Taira, Yo pienso que es directa. 3-1. Chip, Yo igual pienso que es directamente proporcional. directamente. O sea, hay 3 mensajes. Vamos a ver. Directa. Hay indirecta. Alguien dijo que era indirecta y otra persona dijo que era directa. Va ganando directamente proporcional. ¿Qué dice Steven? Yo digo que es indirectamente proporcional y lo que va a variar es tal vez el tiempo. Ok. Ahí estaría Nora. ¿Por qué? Porque si yo vengo y coloco un pan con un tamaño mayor, ¿qué va a pasar? Si yo le pongo temperatura muy alta, voy a empezar a secar o a cocer toda la parte externa, ¿sí? Pero la parte interna va a quedar cruda. Entonces lo que dice Steve, lo que voy a hacer es jugar con el tiempo.
¿sí? Entonces voy a utilizar temperaturas más bajas, pero por tiempos más largos. Si no, lo que voy a provocar es una cocción externa, más no la parte interna. No sé si estamos ahí, ¿sí? Ok, entonces esa es una de las cuestiones. Alguien más mencionó la parte de lo que son producción y extracción de gases, que esa es una de las cuestiones importantes dentro de la parte de lo que es el proceso de horneado. Alguien más comentó sobre ese pareamiento, ¿verdad? Pareamiento o la caramelización de los azúcares que también se va a dar dentro de lo que es ese proceso de cocción. Alguien más mencionó inactivación de enzimas. Ahí, recuérdense que ahí va a terminarse ese proceso de las enzimas como tal, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a coagular la parte de lo que es el gluten y vamos a gelatinizar también el almidón, la parte de lo que es el huevo en esta etapa del proceso de horneado. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Estuardo? ¿Estuardo Morales? Todo claro. Ok, muy bien. ¿Cachín? Decime. Lo que va a hacer es que se va a coagular. Hay un proceso de coagulación de gluten. Y lo otro que les comentaba es que se va a gelatinizar la parte de lo que son esos almidones, se va a gelatinizar parte de lo que son esa estructura como tal que va a tener el pan, ¿verdad? Y lo fundamental que ustedes lo han comentado es poderle dar esa cocción al pan como tal, ¿verdad? Pero a través de esa cocción vamos a ir generando diferentes condiciones. Diferentes condiciones en el sentido de que vamos a deshidratar parcialmente el producto, le vamos a eliminar agua. ¿Qué porcentaje creen ustedes que se puede perder de agua o de peso en esa etapa de cocción? ¿Qué decir, Rudy? Rudy no dice nada. No sé, quizás un 20%. 20%. ¿Alguien más? ¿Quién? Abril. Ahí está. Abril, muy bien, Abril. Decime, Abril. No sé, ingeniero, nunca he puesto, o sea, atención, tal vez sí en el peso, tal vez sí un 20, 30%, pero no me he puesto a ver detalladamente eso. ¿Y los costos? ¿Cómo están esos costos entonces? Es Solo que el por que se encarga ahí rendimiento. es directamente mi papá, Solo por entonces, el rendimiento. Yo quiero tener de este quintal de harina tantos panes y ahí va. ¿Sí? Pero sí de tener razón, puede ir más o menos desde un 25 hasta un 30% de pérdida, ¿verdad? En peso, ¿no? Eso va dependiendo mucho, podríamos decir, qué tan tostado quiera dejar el pan también, ¿verdad? Sí, entonces entre más tostado lo deje, estoy perdiendo más peso, ¿verdad? Entonces de esa manera. Ok. No hay preguntas, ¿verdad? Todo está claro. Ok, muy bien. Vamos a seguir porque si no, no vamos a terminar luego. Y ustedes ya no quieren responder más nada, ya no quieren, ya esto ya no dicen ustedes, ya no doy más. Bueno, hay formas en las que yo puedo realizar la parte de lo que son las mezclas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo, cuando me hablo de mezclas, hablo de los ingredientes, ¿sí? O sea, yo vengo y puedo decir, bueno, voy a hacer un método directo. ¿En qué consiste ese método directo? Cuando yo vengo en este procedimiento, lo que voy a hacer es que voy a utilizar la totalidad de esos ingredientes
al mismo tiempo, ¿sí? Y generalmente estas masas deben fermentarse. ¿Qué es lo que hago? Primero, agua, mezclo el azúcar, mezclo la sal, mezclo las levaduras, mezclo las grasas. Y cuando ya está bien mezclado esa parte, empiezo a incorporar la que corresponde a lo que es la harina. Entonces a eso se le llama un método directo. La totalidad de los ingredientes al mismo tiempo. ¿Sí? Ese método directo, bueno, realmente la elaboración de esa masa puede ser por ese método directo o un método, le voy a preguntar a Brian, el método de esponja. ¿Has escuchado eso, Brian? ¿Abril? Perdón, ingeniero, como dijo Brian, escuché. Perdón, sin Abril. La verdad sí no lo he escuchado porque así como acá con nosotros lo que realizamos es el método directo. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder en esta parte? Diferencia entre método directo o método de esponja es en función de cómo, ¿sí? Voy a mezclar los ingredientes, ¿sí? El método directo ya les dije, mezclamos todos los ingredientes y dejamos fermentar, mientras que en el de esponja elaboro, formulo, mezclo una parte de ingredientes, la dejo reposar y luego incorporo el resto de ingredientes. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Cómo dijo Inge? Disculpe. Ok, veamos pues. Decime, Abril. Ahorita vamos a ver Ingeniero, pues la verdad no sabía que se llamaba así ese método, pero así como mi papá nunca casi no lo emplea porque a veces el pan tiende a salir como que un poco con sabor, como que algo ácido. Y al menos acá con nosotros, a la mayoría de gente pues que compra acá o que se le lleva, pues como que no muy le gusta. Entonces sí se probó a hacer. La verdad no sabía el nombre del método y todo, pero como que, o sea, no es muy aceptable por lo que son los clientes. Pero Ok. depende, ¿verdad? Porque hay lugares donde sí como que le llaman el pan ácido y a la gente sí como que le gusta bastante. Es para el segmento del mercado, ¿verdad? Que pueda ir teniendo. Bueno, vamos a repetir. La parte de lo que es la diferencia entre estos métodos es la forma en que yo voy a mezclar los ingredientes. Les decía que en el método directo mezclo todos los ingredientes y dejo fermentar. ¿Sí? Mientras que en el método de esponja, ¿qué es lo que voy a hacer? Mezclo una parte de ingredientes, dejo reposar y luego incorporo el resto de ingredientes a la masa. ¿Sí? De esa manera. Ventajas y desventajas que podemos ir teniendo. En la desventaja, que era lo que decía eh, ahí Abril, ¿verdad? Si no lo controlo, voy a poder tener un producto un poco más acidificado, ¿sí? Esa podría ser una de las ventajas. ¿Qué más? Necesito más espacio para poder tener no solo espacio, sino que recipientes para poder hacer esa parte. Necesito controlar esas condiciones de fermentación. Por lo tanto, un cuarto o un área para poder hacer esa fermentación. ¿Sí? Voy a tener el doble de tiempo la mezcla. Puedo consumir más energía. ¿Sí? Y se puede perder más por la parte de lo que es esa fermentación. ¿Sí? Pero también tenemos ventajas con ese método de esponja, que puedo
obtener un producto con una mejor coloración, dora mejor diríamos en esas palabras, ¿sí? El pan puede tener una textura un poco más suave, ¿sí? Pero debo de controlar esa uniformidad, porque si no lo controlo, entonces lo voy a hacer o lo voy a convertir en una desventaja porque se me puede acidificar la parte esa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de esa forma podemos ir pensando. Ok, veamos. ¿Cuál es el punto final del amasado? ¿En qué momento dicen ustedes, ah, bueno, aquí dejo de amasar el producto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es ese Brandon Abril? Ahora, como ya sé que vos sabes, Brandon, entonces te voy a preguntar. Yo hizo que me despertara. Mejor que ¿Qué dé la viste? clase Brandon Inge. ¿Cómo? Que dé la clase Brandon. Ok, Brandon, te cedemos ahí el espacio, Brandon. Solo pan con café les voy a dar, para que estén quietos. Pero a todos, ¿va? Ah, sí. No, normalmente lo que usted mencionaba, que cuando uno lo está amasando, pues ya como que ya no se siente tan chicloso, no se le pega a uno mucho en las manos y pues si uno como que tiende a estirarlo, o sea, uno lo empieza a estirar y sí da, la pasta empieza a dar como que cierta cantidad de elasticidad. En cambio, cuando todavía no está, uno medio lo estira y todo y rápido se desprende, se va desprendiendo. Ok. Entonces, una de las, lo que dice Brandon, que sería una de las cuestiones para poder saber es esa elasticidad que va a tener, que esa elasticidad va a ser en función de la formación del gluten que se pueda dar. Y lo otro es que no te vaya a quedar pegajoso, ¿verdad? Que no se te pegue en las manos. Y si vas a preparar, ¿qué otro pan preparan, Brandon? Póngale que todo lo que es el pan popular, lo que es francés, pan dulce, de los derivados del pan, de la pasta francés también se saca lo que son campechanas, lenguas. Hay unas mojadas más especiales de que lácteos como es el queso o la leche, que son lo que comúnmente conocen acá como pan grande, también lo que es semitas y algunas mojadas que sí son como que sea tal vez una de las más especiales son los cuiletes, de que o sea, eso ya llevan como que los cuiletes de banano, también hay unos que bueno, aquí le llamamos cuiletes de chispas, el cual ese como que ya la cantidad también de huevo que llevan es mayor y ya lleva algunos conservantes y todo. A ver, ya que mencionaste los cubiletes, ¿cuál es el punto para poder decir ya está esta mezcla de cubilete? Ahí Glendy ya te está echando porras para que sigas hablando. Eh, Así como lo que es cuiletes, yo a menos eso sí casi no puedo hacer porque a veces es un poco delicado, porque póngale que a veces cuando uno no hace como que el batido, porque eso sí hace un tipo batido, ¿verdad usted? Por la cantidad de huevos que lleva. Entonces cuando uno lo está como que echando en unos moldes, si uno no lo echa bien, cuando en el momento que uno lo mete a hornear, o sea, no crece, digamos así. Entonces a veces no es como que cualquiera viene y lo hace, ¿verdad? Entonces yo a veces intenté y pues no pude, pero al menos lo que yo he visto es de que lo baten bien porque ese sí lleva mantequilla, lleva leche, lleva lo que es huevo. Entonces todo eso hay una batidora o está algo grande donde lo incorporan y dan cierto tiempo. Después de que se eliminan todos los grumos, es donde ya se mira como que una pasta, ¿cómo le podría llamar? Homogéneo. Ajá. Entonces ya no tiene nada de grumos y o sea, bien se puede manipular. O sea, como que el punto que uno busca ahí es que uno lo pueda manipular, porque inclusive esa cuando uno está lanzando como que el batido con la mano, dependiendo cómo lo haga la persona, si todavía no está usted bien y lanza el batido, o sea, como que las cantidades, las bolas, digámoslo así, no se desprende bien y o es cuando cae al molde, como que no se mira así como que muy uniforme, o usted se mira como que estuviera como cortado. Okay. Gracias, Brandon. Ese es el punto en el caso. Decime. Va que sí, eso está bien. Se lo merece, va. ¿Es de tu grupo o no? Bueno, pero saber en qué grupo va a quedar Brandon ahora.
para que saque el 100 y los que van a estar en el grupo con él. Una de las cuestiones que menciona Brandon en la parte de lo que son esos cubiletes o los brownie, ¿verdad? Es que no hayan grumos dentro de la mezcla, ¿sí? Que tengamos una mezcla bastante homogénea. Y ahí, como dice Brian, el panadero, lo que hace es agarrar acá con la mano y va llenando los moldes. Y hay que tener cuidado, como él bien dice, porque si vamos a dejarle mucha cantidad al molde, ¿qué es lo que va a pasar? El pan va a crecer el cubilete y puede crecer deforme, ¿sí? Crece deforme si no golpeo el molde y dejo que quede uniforme, entonces a veces hasta se sale de la parte de lo que es el molde y ya queda con una forma diferente, ¿verdad? Entonces, pero ese es el punto, tanto en la parte de lo que son esos cubiletes, tanto la parte de lo que son las magdalenas, para poder decir, bueno, acá ya está y listo para poder ser mezclado, ¿verdad? O para poder ser llenado, diríamos, en la parte esa. ¿Tienen fermentador, Brando? ¿O lo dejan ahí a temperatura ambiente? Sí se tiene. Ok. ¿Cuáles son las condiciones, Brando? Temperaturas para poder hacer la parte esa. ¿Cuáles deben de ser? Temperaturas ideales para la masa. Ahí me vas a decir, bueno, ahorita me vas a responder de otra manera. Me decir, bueno, va a depender mucho si es una masa para pan dulce, si es una masa para pan francés, si es una masa rápida, es una masa de la leche. Pero en promedio pensemos, Estaría como entre, como entre unos 38 grados. Ingeniero, porque así como acá, póngale que donde la habitación donde se tiene, pues al momento que se termina de hacer la elaboración del pan, o sea, de una vez se deja todo cerrado, usted en el día trae las ventanas están un poco abiertas y todo, e inclusive para como que crearle un microclima a lo que es el pan, se tapa con algunos nylons a modo de que no entre, porque también hay otro proceso que se le llama, cuando, o sea, el pan todavía no se ha sometido a lo que es el horneo y, se me olvidó el nombre. O sea, pero que se pone como que la capa exterior así como dura. Me olvidó cómo se llama eso. Pero, o sea, eso es provocado por el frío. Sin costra es la palabra. Eso es provocado por el frío. Entonces, cuando uno ya lo mete a hornear y ese pan está sin costrado, cuando ya está así ya cocido, digámoslo así, ya listo para consumir, es muy duro. Y, o sea, la verdad no es muy satisfactorio comerlo así porque, o sea, uno lo mastica y es demasiado duro debido a que está como que encostrado. Igual otro método de conservación que también a veces se ha utilizado acá, dependiendo de los clientes, es de que cuando se está elaborando lo que es el francés, se echa, o sea, antes de echarlo a la lata o ponerlo a la lata, se echa como que, digamos así, como que se espolvorea con harina, ¿verdad usted? Eso también hace que también el pan como que dure más tiempo y eso normalmente se hace para los lugares donde las personas no lo tienen directamente, así como en una vitrina o el lugar donde ellos están es así como que muy frío. Entonces como que la harina hace la función de ser como una capa extra, de que cuando la persona viene y lo consume, la capa exterior está así como que dorada, pero ya cuando ellos lo abren y todo está así siempre suave y esponjosa y todo. Ok. Muy bien, gracias, Brandon. Sí, una de las cuestiones importantes después de ese proceso de amasado es la temperatura ideal, ¿sí? Pero eso va a depender de qué cantidad de levadura que le incorporemos y va a depender también del tipo de pan que estemos haciendo. Se habla de que se debe de controlar, que se pueda tener entre un 23 hasta 26 grados Celsius. En masas dulces se habla que puede ser 24. En masas más rápidas podemos tener temperaturas mucho más altas como las que dice
abril, ¿verdad? Pero entonces todo eso puede ir dependiendo, ¿verdad? De las temperaturas ideales para poder hacer ese proceso. Las levaduras, ¿cuál es la temperatura ideal de las levaduras? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál debe ser esa temperatura? Ok, ahorita lo vamos a repetir, ¿sí? Muy bien. Yo les comentaba de que la temperatura que se puede ir utilizando, 23, 26, pero eso depende de muchas cosas, de muchos factores. Les decía que uno es la cantidad de levadura que estemos aplicando, ¿sí? Otro, el tipo de pan que vamos a preparar. Y les decía, bueno, si yo voy a hacer una masa rápida, voy a utilizar esas temperaturas que dijo Brandon, ¿verdad? Que estamos hablando, 30, 32, pero si nosotros vamos a hacer una masa de un pan dulce, se recomienda 24. Si voy a hacer, por ejemplo, un pan francés, se recomienda 26 grados. Entonces, pero eso va dependiendo. Eso, la misma experiencia puede en algún momento dar las pautas. Y el panadero también dice, bueno, hoy está nublado, ¿sí? Voy a necesitar más tiempo, si no controlo eso, voy a necesitar más para que realmente se pueda dar las características que se quieren de ese producto final, ¿sí? Bueno, regresando a la pregunta, ¿cuál es la temperatura ideal de las levaduras? Alguien escribió en el 35 grados, dice Blending. Ok, ¿alguien más? ¿Quién da más, quién da menos? 26 grados, ingeniero. 26 grados. Ok. Sí, más o menos estamos hablando de 26, 27 grados, ¿verdad? Sí. Se puede utilizar temperaturas un poco más altas, pero me puede afectar las características, ¿verdad? Puedo tener un pan más seco, un pan más duro, ¿sí? Las masas que van a necesitar, por ejemplo, más tiempo, pues de igual manera necesitan una temperatura más baja para poder hacer ese proceso, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes qué factores, se lo vamos a ver, las 4:20, ¿qué factores afectan la producción de gas en el proceso de elaboración de sus productos? ¿Sí? ¿Qué factores creen ustedes? Temperatura. ¿Ves? Temperaturas altas o temperaturas bajas puede afectar. Ese es un buen punto. ¿Cuál más? La cantidad de sustrato, ingeniero. Es correcto. Hoy sí, Cachín está despierto, Cachín, así me gusta. Es la cantidad del sustrato, o sea, la cantidad que podamos incorporar de la levadura, ¿verdad? ¿Sí? Si yo incorporo una cantidad inadecuada de levadura, me va a reducir la producción de gas. El tipo de fermentación que yo haga. Si yo vengo y agrego demasiada cantidad de sal, exceso de sal, ¿sí? Entonces, de esa manera. ¿Y qué factores retienen esa producción de gas? La calidad de la harina que yo tengo, ¿sí? Las enzimas, todos esos factores físicos, químicos, la humedad, la acidez, esos agentes que se le pudo haber aplicado como agentes blanqueadores, también me van a poder retener esa producción de gas. Todos esos factores mecánicos, ¿sí? El amasado, el boleado, también va a ir afectando como tal, ¿sí? Muy bien, veamos
otro mensaje que hay por acá de Fabi. O era la pregunta era escobar de la parte de lo que era la temperatura de lo que eran las levaduras. Esa era una de las preguntas. Y la otra pregunta era cuáles eran los factores que reducen o que retienen la producción de gas durante el proceso de reposo. Le voy a preguntar a Brandon, ya que está tomando cafecito con pan, solo dándonos ahí, que ya a alguien, a Fabiana creo que se le antojó ahí el pan con, ¿no? ¿Cuáles? Los cubiletes de banano. Ok, muy bien. Veamos, hay una etapa. Ay, fe que son buenos esos cubiletes, ingeniero. Son buenos. Ok, veamos en una etapa, Brandon, tenemos la masa y le hacemos ciertos cortes, ¿sí? Esos cortes, ¿cómo se le llama a ese proceso en el cual se va a liberar cierta cantidad de CO2? Vamos, Brandon. No sé, ingeniero, no recuerdo. Ok, ¿alguien? Chip. O si no, le vamos a preguntar a Jordi, que Jordi se estaba ahí apoyando, que iba a quedar en tu grupo para tener 100 puntos. Chip. Y después No Jordi. tengo idea. Ok. ¿Jordi? Ok. Ok, Chan. Tasa respiratoria. ¿Cómo dijiste? Eric, no te escuché. La tasa respiratoria. La tasa respiratoria. ¿Saben qué es lo que sucede ahí? Estamos liberando, entonces eso se llama desgasificación. ¿Sí? Estamos liberando cierta cantidad de gas. Entonces el panadero hace y empieza a hacerle algunos cortes realmente a la masa, de manera que haya desgasificado, o sea que se libere cierta cantidad de gas como tal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde termina el periodo de reposo? ¿Dónde termina ese periodo de reposo que se le da? Ya me estoy pasando el tiempo. Vaya, ustedes ya quieren que yo termine. Vamos a terminar. Ya, algunos ya no quieren más nada, ya no hablan, ya no dicen absolutamente nada. Como ya encontramos que Brandon nos esté echando ahí la conversación, pues ya no decimos nada, ¿va, Steven? Bien, aquí estamos, Inge. Ok. Veamos. El reposo es ese periodo, ¿verdad? Que va a transcurrir desde que termina la parte de lo que es el amasado y hasta que se produce la forma o la pieza del pan como tal, ¿sí? En ese proceso de reposo, vamos a ir terminando con esta parte que vamos a ver ahora, ¿sí? En esta parte del reposo vamos a tener diferentes reacciones que se puedan dar, ¿sí? Y una de esas reacciones, ¿sí? Se pueden ir clasificando, por ejemplo, yo voy a tener una fermentación rópica. Busquen qué es una fermentación rópica. ¿Qué les aparece en San Google como una fermentación rópica? ¿Qué dice San Google? ¿Encontraron algo? ¿Córdoba? ¿Encontraste algo, Córdoba? Te volvió la tristeza, Córdoba, ánimo, Córdoba, que ya no te pongas triste, Córdoba, ánimo. ¿Abner? ¿Encontraste algo, Abner? Nada. ¿Wendy? Aún no, ingeniero. Sigo Ok. buscando.
Este está para la conservación de alimentos, dice ahí Emerson. Metabolizar los azúcares y los convierte en ácido láctico. Ok, ¿alguien más? En la parte, la fermentación rópica. Bueno, esa fermentación rópica, como yo sé que ustedes ya quieren descansar, es una fermentación pegajosa, ¿sí? Es una fermentación que se puede dar porque puede existir una contaminación o hay una infección no deseada cuando se fabrica este tipo de productos. Me va a dar como resultado un olor, un sabor que son intolerables en el pan, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es controlar esa parte. Entonces, si yo les hablo de una fermentación indeseable, de una fermentación pegajosa, de una fermentación en la que el sabor y el olor son intolerables, estamos hablando de que acá hay una fermentación, ¿sí? Hay una contaminación como tal. Y esta sí la saben, la butírica. ¿Cuál es esa Córdoba? Córdoba, Aníbal. Fermentación butírica. Ajá. No recuerdo exactamente, Inge. Muy bien, Córdoba. ¿Qué decís, Gerardo? Gerardo Morales o Alfredo. Es la que se da de las grasas, creo. Ok. Esa es una fermentación láctea, ¿verdad? Sí. Es, una vez que la masa se da una fermentación láctea, el ácido que se provocó, que bien lo dice ahí Alfredo, ¿qué es lo que va a pasar? Sirve como un medio, como un nutriente para que otras bacterias produzcan ácido butírico de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Las grasas se van a empezar a oxidar y da un proceso de rancidez dentro del producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una fermentación láctea. Después de esa fermentación láctea, lo que se produce ahí, ese ácido láctico, sirve como alimento para que otras bacterias puedan convertirlo en ácido butírico. Y eso me va a dar como resultado un sabor inadecuado o un sabor que no es correcto, podríamos decirlo de esa manera, o un sabor que no es apetecible realmente al producto de esa manera. ¿Y qué tenemos? La fermentación láctea, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que producimos en esa fermentación láctea? Ácido láctico. Ácido láctico. Ahí entonces fermentación cuando la leche se pone acidificada. Se acidifica, ¿verdad? O sea, recuérdense que cuando hablamos de esa parte dijimos que hay mayor producción de ácido láctico y puede haber una separación de las fases, ¿sí? Y esta, la fermentación alcohólica, ¿qué otro nombre recibe? Bajo el punto de vista de la industria de panificación. ¿Qué otro nombre recibe esa fermentación alcohólica? Fermentación etílica. Fermentación etílica. Ok. ¿Alguien más encontró? No. Bueno. ¿Alguien? No, hay más. ¿Quién quiera comentar? ¿Danilo? Danilo siempre está al 100, pero hoy no ha estado muy al 100. Creo que ya las energías ya están muy agotadas. Escobar también está agotado. Lo veo con el fondo, con ese cultivo que tiene ahí. Pues chicas, haciendo billete, pero billete grueso con ese cultivo que tiene y todo ese sistema que tiene ahí para regarlo, ¿verdad? Bueno, esa parte de lo que es esa fermentación alcohólica
también se le llama como la fermentación de levadura o en términos de panadería se le dice esa fermentación panadera. ¿Por qué? El azúcar se convierte en alcohol y hay producción de gas, ¿sí? Esto se da cuando ocurre cuando hay oxígeno, ¿verdad? Y hay una temperatura ideal, se habla de una temperatura de unos 26 grados como tal, ¿verdad? La fermentación acética, ¿qué es lo que pasa ahí? Bacterias acéticas, ¿sí? Trabajan cuando hay exceso de aire. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Estas bacterias van a transformar el alcohol, transforman la parte de lo que es el alcohol y producen el ácido acético, o sea, el vinagre, ¿verdad? De esa manera. Entonces, acá estamos hablando de que podríamos tener temperaturas un poco más arriba. Tenemos temperaturas de unos 33 grados, que es lo que hace realmente la parte esta, la producción de ácido acético. Entonces ya vamos a tener un sabor un poco más fuerte como tal, ¿verdad? ¿Preguntas, comentarios? Creo que hay algún comentario en el chat. Oye, nadie me había escrito ahí. ¿Preguntas, comentarios? ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Ok. Vamos a hacer los grupos.